México enfrenta una de las crisis de salud más grandes y silenciosas de su historia. No hablamos de una pandemia repentina ni de una enfermedad rara. Hablamos de algo que avanza cada día en silencio y sin titulares estridentes: la obesidad. Más del 60% de la población adulta en México tiene sobrepeso u obesidad, y lo más alarmante es que 1 de cada 3 niños también. Estamos hablando de millones de personas, millones de vidas afectadas y un sistema de salud que ya no puede más. ¿Qué está haciendo el gobierno y qué tan responsables somos como sociedad? Este no es solo un problema de comer mucho. Es un mix entre la pobreza, la comida ultraprocesada, falta de lugares públicos y decisiones políticas, o la falta de ellas, que han marcado a generaciones enteras. México es uno de los principales consumidores de bebidas azucaradas, de papitas, de refrescos, de pastelillos que se venden en cada esquina. Y no es casualidad, la industria alimentaria lleva décadas decidiendo qué comemos y cómo lo percibimos, incluso desde la infancia. Pero no todo está perdido. En los últimos años, el país ha comenzado a reaccionar. Etiquetado frontal en alimentos, impuestos a productos no saludables y campañas de salud pública. Todo ello ha comenzado a surgir. ¿Funciona? ¿Son suficientes? ¿O estamos atacando a los síntomas sin saber cuáles son las causas profundas? En este video, que es el 6º capítulo de la cápsula, vamos a analizar las causas, las consecuencias políticas y las consecuencias sociales, y sobre todo las consecuencias en salud que tiene la obesidad en México. Para entender por qué en México se enfrenta a esta crisis, hay que mirar más allá del plató de lo principal. En muchas comunidades en México, sobre todo las más pobres, comprar una Coca-Cola es incluso más fácil que conseguir agua potable. Suena exagerado, pero no lo es. En zonas rurales, en zonas marginadas, el acceso al agua segura, potable, es costoso y muchas veces inexistente. Las familias sin opciones reales terminan hidratando a sus hijos con refrescos, y en muchos casos ni siquiera se trata de una elección consciente. Es lo único que hay. Una botella de 600 mililitros de Coca-Cola puede costar 8 o 9 pesos. Un litro de agua embotellada potable puede costar incluso el doble en algunas regiones. Esto no es solo un problema de precios, es un reflejo de la desigualdad, de la forma en la que el mercado penetra en las familias más vulnerables del país. Un refresco puede simbolizar la alegría, la festividad, pero en exceso puede conllevar a problemas de salud graves. Estantes de tiendas donde hay más refrescos que agua, anuncios publicitarios brillantes en paredes de casas humildes. En Chiapas, una de las regiones más pobres del país, los niveles del consumo de refrescos son de los más altos del mundo. En algunas comunidades se calcula que llegan a consumir hasta 2 litros de refresco por persona por día. No es exagerado, es el resultado de un abandono institucional, un abandono completo político y falta de decisiones políticas para arreglar esto. México fue uno de los primeros países del mundo en reconocer que el sobrepeso y la obesidad eran una emergencia nacional, y ante la presión de expertos, activistas y organizaciones internacionales, comenzaron a implementar una serie de políticas públicas para poder frenar el problema. En 2014 se aplicó por primera vez un impuesto a las bebidas azucaradas, 1 peso extra por litro. La medida tenía 2 objetivos claros: reducir el consumo y recaudar fondos para programas de salud. ¿Funcionó? En los primeros años, el consumo bajó ligeramente, pero con el tiempo la medida perdió fuerza. La industria encontró formas de poder rebajar el costo y no se diferenció del consumo. En 2020 llegó otra medida emblemática, el nuevo etiquetado frontal de advertencia. Ahora, los productos ultraprocesados que excedan lo recomendado de azúcar y grasas saturadas deben llevar sellos negros visibles que adviertan al consumidor. Exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de azúcares. La intención era clara: darle al consumidor la idea clara y la información clara de qué es lo que estaba consumiendo. Pero surgía un problema más profundo. ¿De qué sirve un símbolo de advertencia si la gente no tiene opciones, si en su comunidad no tiene otra opción alternativa saludable, educación nutritiva saludable desde la infancia? Además, muchos productos dirigidos a niños
todavía se siguen anunciando con la felicidad, coloridos, y aunque sean prohibidos ciertos anuncios en horario infantil, el contenido digital sigue siendo un terreno que no se está controlando. Las políticas existen, algunas son pioneras, pero los resultados no han sido tan contundentes como se esperaban, porque al final una epidemia de este tamaño no se resuelve solo con etiquetas o impuestos. Requiere educación, inversión en salud pública, infraestructuras y, sobre todo, voluntad política para poder enfrentar a una industria poderosa alimenticia. La obesidad no es solo una cuestión estética, no es simplemente estar pasadito de peso. Es una enfermedad crónica que puede ser la puerta de entrada a muchas otras. Y en México, esa puerta está abierta de par en par. Diabetes. México es uno de los países con más casos de diabetes. Casi 12 millones de personas la padecen y muchas ni siquiera lo saben. La causa más común, el sobrepeso, la obesidad. La diabetes puede llevar a amputaciones, cegueras, dueño renal y muerte prematura. Cada día muere en México más de 100 personas por complicaciones relacionadas con la diabetes. La obesidad también aumenta el riesgo de infartos, hipertensión y enfermedades del corazón. En 2023, las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte en México. Lo más grave es que muchos de estos casos son prevenibles, pero no se atendieron a tiempo o no se pudieron costear. Los niños mexicanos no están fuera de peligro. Hoy México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad infantil del mundo. Esto significa que un niño de 8 años ya puede tener síntomas de diabetes, colesterol alto o hígado graso. Incluso muchos pueden llegar a desarrollar baja autoestima, trastornos alimenticios desde pequeños. ¿Es un problema de salud? Sí, pero también es un problema económico, social y de derechos humanos. ¿Qué pasa dentro del cuerpo? Aumenta la inflamación crónica, desregula hormonas como la insulina, creando resistencia y llevando a la diabetes tipo 2, afecta al corazón, a los vasos sanguíneos, a los pulmones, al sistema musculoesquelético, incluso hasta el cerebro. La obesidad afecta a casi todos los órganos del organismo. No es solo comer mucho. Científicamente, la obesidad no es causada únicamente por exceso de comida, hay múltiples factores. Genética y predisposición biológica, ambiente, exceso de comida ultraprocesada y falta de espacio para moverse, estrés, mal sueño, depresión, desinformación nutricional. Todo ello influye en desarrollar la obesidad. La obesidad no es una falla personal, es una enfermedad personal compleja, con raíces en el entorno, en las decisiones políticas, y entenderlas científicamente es el primer paso para dejar de culpar y empezar a mirar a uno mismo. México es uno de los principales consumidores de refrescos en el mundo. Se consumen en promedio 163 litros por persona al año. En algunas regiones de Chiapas y Oaxaca se estima que el consumo puede alcanzar hasta 2 litros por persona al día. Y sí, como ya dijimos, en muchos lugares del país la Coca-Cola cuesta menos que el agua potable. Más de 100.000 muertes al año en México están relacionadas directa o indirectamente con enfermedades vinculadas al sobrepeso o la obesidad. La diabetes tipo 2, una de las consecuencias más comunes, es una de las principales muertes del país. Esto no son solo números, son vidas y son un reflejo de los hábitos y del estilo de vida que hoy actualmente están teniendo los mexicanos y las mexicanas. Y todo esto, en gran parte, se podría prevenir si el sistema cambia, si las políticas se endurecen y si se decide hacer políticas públicas para poder mejorar el estilo de vida de la sociedad. La posición geográfica de México, el estar tan cerca de Estados Unidos, por supuesto que ha afectado a los hábitos alimenticios para ayudar a entender el contexto geopolítico actual de la obesidad en México. México comparte más que una frontera con Estados Unidos. También ha importado, junto con productos y tecnología, un modelo de alimentación que ha tenido consecuencias graves. La cercanía con Estados Unidos, que es el país más obeso del mundo, por supuesto que ha influenciado en cómo es actualmente la obesidad en México. A partir del Tratado de Libre Comercio, firmado en 1994, el mercado mexicano se inundó de productos estadounidenses, cereales azucarados, bebidas energéticas, comida rápida, salsas procesadas.
Las marcas como Coca-Cola, Pepsi, Burger King ganaron terreno rápidamente. El resultado, productos baratos, altamente calóricos y pobres en nutrientes, disponibles en cada esquina del país. Las cadenas de comida rápida como McDonald's, Burger King, Starbucks aumentaron su presencia en el país en los años 90. Hoy forman parte del paisaje urbano y del hábito alimenticio de millones de mexicanos, especialmente en zonas urbanas. Esto ha contribuido a porciones más grandes, a más consumo de refresco, a más consumo de ultraprocesados desde edades tempranas. El poder mediático de Estados Unidos y publicitario, por supuesto que también ha moldeado lo que se ve aspiracional o de estatus consumir. Muchas marcas estadounidenses hacen publicidad agresiva a niños, con promociones, con ilustraciones. Mientras tanto, la comida tradicional mexicana, que es rica en diversidad, rica en nutrientes, ha sido desperdiciada y menospreciada. La medicalización de la salud, usar medicamentos en vez de prevenir en la salud, también ha penetrado el sistema de salud en México. En lugar de promover la alimentación sana y la actividad física, se recetan fármacos una vez que el daño ya está hecho. Más del 70% del maíz que consume México es importado de Estados Unidos. Muchas políticas de subsidios favorecen la importación de productos procesados baratos, mientras que el pequeño agricultor mexicano sigue abandonado. La cercanía con Estados Unidos ha traído, por supuesto, beneficios económicos, pero también ha tenido un coste altísimo en salud pública. Hoy, millones de mexicanos están pagando con su cuerpo, su salud y su calidad de vida una alimentación que no nació en México, pero que se ha convertido en la norma. Gracias por acompañarnos un día más en otro capítulo de La Cápsula. Mi nombre es Yasmina Arnez y estoy muy contenta de tenerte aquí.